Cuando los trabajadores comenzaron a sumarse a nuestro acto de protesta y todo Santiago estalló. Sentí en los días previos una admiración de parte de ellos. Corríamos por las calles con nuestro uniforme y nuestra mochila cargada de sueños por un país mejor. Corríamos como una avalancha en dirección al metro. Detrás iba Carabineros y poco nos importaba. Cada uno de nosotros portaba una sonrisa y en medio de esa adrenalina yo lograba encontrarme con la mirada de aprobación de aquellas personas que nos abrían paso mientras se nos quedaban mirando. Allá iban aquellos que no tenían miedo, allá íbamos nosotros, los nacidos en democracia. Allí iba el Chile de la alegría de hace tantos años prometida. Ese es el testimonio de Krishna Hernández, que era estudiante secundaria en 2019, está en cuarto medio, y es uno de los testimonios que aparecen en este libro llamado Tinta y Rabia, que es una creación colectiva, es un trabajo colaborativo, y tenemos acá a dos de sus responsables, la fotógrafa Macarena Quesada. Macarena, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muchas gracias por venir. Y la licenciada en literatura Ailín Catalán, que estuvo de hecho a cargo de todo lo que tuvo que ver con los testimonios. ¿Cómo estás, Ailín? Muy bien. ¿Y tú? ¿También? Veo que estás bien. Sí, el lunes, soleado, fue fin de semana largo. Y además tenemos muchas cosas que decir respecto a este libro, que, claro, salió específicamente para conmemorar los 5 años de la revuelta y que también están los testimonios, ¿no? Hay una mirada con muchas preguntas respecto, bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿No? Pero quizás, si quisiera partir por ahí, una de las cosas que puede hacer el libro, y yo no sé si es parte de sus propósitos, pero yo lo pensé mientras lo revisaba, tiene que ver con también contraponerse a estos discursos que quieren limitar la idea del octubrismo, entre comillas, a los desmanes, ¿no? Y a la violencia, y a los saqueos, etcétera, y echar por borda todo lo que fueron las manifestaciones sociales, los encuentros, la colaboración. Hay un testimonio hermoso con el que empieza el libro de una vecina, ¿cierto?, que trabaja ahí en las ollas comunes y que habla acerca de ese ejercicio de encontrarse con los vecinos y aportar. Entonces, hablemos de ese ejercicio de memoria y al mismo tiempo de reivindicación de un movimiento que fue mucho más que la violencia. Macarena, ¿cómo hablamos de aquello? Bueno, de partida contar que este es un proyecto que surge a partir de 1.200 registros que hago compulsivamente durante el estallido, y lo tomamos como un grupo que se armó en una diplomatura. Es un proyecto académico que termina siendo editado de esta manera porque tuvimos la suerte de adjudicarnos el fondar. Y justamente a lo que nosotros apostamos es a sacar una publicación que tiene una mirada estética, política y poética, justamente en relación a lo que tú dices, que lo que más escuchamos ahora es este tema del octubrismo, la violencia, la delincuencia, y justamente lo que está acá tiene que ver con todo ese otro espíritu que es lo que llevó a que la gente se juntara, se expresara en las calles, y el trabajo fue recolectar todo eso más estos testimonios en primera persona, que son esta voz, ¿no es cierto?, desde lo colectivo hasta algo particular. Entonces justamente lo que queremos es reivindicar esa otra mirada, ¿no?, que es el espíritu, el corazón del estallido. Bueno, para quienes nos están escuchando y no tienen el libro a mano, no lo pueden ver, es un libro muy bello, ¿cierto?, que además tiene un trabajo de encuadernación que es muy delicado, ¿cierto?, y que tiene, además de las imágenes asociadas a las grafitis, ¿cierto?, que vimos durante el estallido, entre medio tiene encuadernado más chiquitito, ¿cierto?, como unos mini libros adentro del libro, estos testimonios. Y ahí preguntarte, Ailín, respecto a la selección de las personas cuyos testimonios aparecen en el libro, y cómo fue el proceso de trabajar aquello. Bueno, fue una decisión conjunta, como todo el resultado es producto de una decisión colectiva como grupo. Por eso nos gusta presentarnos como coautoras siempre, y que somos 5. Y aprovecho también, antes de contestar, de mandarle un saludo a las chiquillas, a la Jazmín Tesone, que es la editora fotográfica, a la Valesca Garrido, que es historiadora, que también aportó un montón acá desde toda la mirada desde la historia, y a la Silvana Egas, que es la diseñadora que pudo aquí concretar todo esto que soñamos como libro, como objeto.
nosotras decidimos incorporar los testimonios porque además de presentar este testimonio ya visual, que son las imágenes, digamos, queríamos también entregar un contexto, pensando que el libro siempre lo quisimos editar en Chile y en Argentina, dado que nuestra diplomatura la tuvimos en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Entonces, no queríamos ofrecer como, digamos, nuestro relato, sino que también podríamos como ceder la voz a personas que fueron partícipes, que fueron protagonistas desde distintos espacios, desde distintos colectivos, desde distintas aspiraciones y trabajos durante las movilizaciones. Y aquí que tuvimos sobre la mesa un par de actores o de personas que, digamos, participaron. Finalmente seleccionamos y que también muy amablemente accedieron a ser parte de este libro, a Marcela Leiva, que fue a quien comentaste tú, que inicia acá los testimonios, que ella participó en Una olla común. Krishna Hernández, que fue con quien partiste leyendo y abriendo este espacio, que fue una estudiante secundaria, estudiante en uno de los colegios emblemáticos. No podía faltar la voz de los secundarios, dado que sabemos que el movimiento que fue el estallido social fue impulsado por el movimiento estudiantil. También está Katia Espejo, que fue parte de una de las brigadas que se autoconvocó para prestar primeros auxilios porque la violencia de Estado fue brutal. Y Nahuel Erane, que también fue un estudiante secundario menor de edad al 2019, pero Nahuel Erane sufrió un caso particular, que es que tuvo un trauma ocular permanente y fue uno de los chicos que perdió completamente la visión de uno de sus ojos. Y el primer caso también de que un menor de edad resultó con esta afección. Y bueno, las entrevistas fue una cosa de terminar. Bueno, para quien pueda ver el libro, tú también lo viste, son breves, ¿ya? Son, si lo pensamos como en tamaño carta, son 2 tamaños cartas. Y eso es el resultado de entrevistas de 2, de 3 horas. Que están escritas como en primera persona. Están escritas en primera persona. Ese fue el trabajo de edición de esto, como presentarlos como la voz del relatado desde el mismo o la misma protagonista. Fue difícil. Me imagino. Fue difícil, pero fue un ejercicio muy conmovedor también, muy emotivo para mí, la verdad. Y también en alguna oportunidad la Maca me acompañó en una entrevista, en otra oportunidad la Vale. Y bueno, ahí quedó el resultado lo más fiel posible, aprobado por todas las personas también que prestaron ahí su voz y su memoria. Conversamos con Eileen Catalán y con Macarena Quesada, quienes junto a Jazmín Tessone, Valesca Garrido y Silvana Egas desarrollaron este libro que se llama Tinta y Rabia. Pueden conocer el libro en sus redes sociales, que es @tintayrabia_ en Instagram. Ahí está, y también pueden conocer el libro exactamente, pueden ir por él, ahí en Flash Galería está. Ahora, preguntarte, Macarena, respecto a la selección de imágenes, porque como tú dices, sacaste muchas imágenes, y han salido muchos libros respecto a lo que fue las manifestaciones gráficas, diríamos, ¿cierto?, de la revuelta, pero en el tuyo en particular tú quisiste quedarte con las frases. Sobre todo lo que más vemos a lo largo del libro, ¿cierto? Con grafitis que están puestos ahí con mensajes muy claros de 3 palabras, ¿cierto? Una frase, algo muy preciso. ¿Por qué esa selección? Esta selección tiene que ver con la forma en que yo me dediqué a hacer este registro. Hay 2 cosas importantes. En ese entonces mi hija Martina tenía menos de 3 años. Y era mi única forma de estar presente en las manifestaciones por razones obvias. No había cómo ir con una guagua, ¿no es cierto? Siendo que yo vivía a cuadras de Plaza de Dignidad. Vivía en Bellavista en ese entonces. Entonces, mientras yo la llevaba al jardín, era mi recorrido que hacía en la mañana en bicicleta con mi cámara sagradamente todos los días y iba por distintos lados. Terminaba mi recorrido, le di Oscar al jardín, me devolvía a la casa y en fin. Y justamente en ese tiempo yo estaba también haciendo una pasantía en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Fotográfico y Audiovisual.
En ese entonces, Soledad Barca, que hoy es la directora de la biblioteca, me pide registrar los muros, también sabiendo lo que yo estaba haciendo, de la biblioteca, porque se sabía que se estaba borrando. Y para ellos como archivo era muy importante tener ese registro, entendiendo que estábamos hablando de memoria. Entonces, bueno, siempre mi idea fue registrar los muros, porque yo partí con una idea muy clara. Tenía una idea antes de empezar que se cambió, y eso es lo lindo de trabajar en colectivo. Este libro se iba a llamar Cuadernos para la Revolución, y lo que yo estaba haciendo era buscar textos que pudiera clasificar en cuadernos, pensando que la educación es lo más importante. Entonces de ahí venía la idea de cuadernos. Entonces, ejemplo, cuaderno de matemáticas eran los textos que decían menos cóndor, más huemul, menos pacos, más perrito, etc. El cuaderno de caligrafía era Pacos Culeados escrito con una cursiva hermosa. Entonces esa era mi idea, ¿no? Seleccionar. El cuaderno de croquis eran las banderas chilenas con la estrella, en vez de la estrella el signo peso, y así. Entonces por eso yo me dediqué, esa es la razón por la que siempre me enfoqué en los rayados, básicamente. Bueno, y ese es el resultado entonces de este libro, Tinta y Rabia. Para cerrar, Ailín, preguntarte por las expectativas que tienen como colectivo, ahora que el libro ya está disponible, que la gente puede acceder a él, que puede también conocer parte de sus contenidos en el Instagram, @tinta y rabia_. ¿Qué es lo que les gustaría que pasara? Tener mediaciones del libro. De hecho, ya hemos tenido un par y tuvimos justamente una con jóvenes entre unos 12 a 18 años, en donde les invitamos a crear fotolibro a partir de las imágenes que tomó la Maca. Les ofrecimos distintas imágenes, ellos hicieron su selección, crearon su propio fanzine, recortaron, movieron unos resultados preciosos y un ejercicio muy reflexivo también. Fue con jóvenes de una población que también vive en una situación, digamos, social particular. Entonces tuvieron este espacio como de jugueteo bien lúdico, digamos, pero que a la vez también trabajamos harto lo que es la historia del país, lo que es la memoria. Les invitábamos como a pensar sobre el suceso. Muchos eran muy chicos, algunos recordaban algo, pero esas son las instancias que para nosotras resultan súper enriquecedoras, que es tener una retribución, digamos, del público lector o admirador. No instar como a no queremos generar como un pensamiento único del libro, sino que todos los libros tienen distintas miradas y distintas lecturas, y eso es lo rico, que las podamos compartir y en el fondo situar también esta publicación como lo que siempre decimos, que es un testimonio visual y es un ejercicio de memoria. Perfecto, entonces ya lo saben, pueden conseguir Tinta de Rabia en Galería Flash o Flash Galería, y también pueden conocer más detalles respecto a él en su Instagram, Tinta y Rabia_. Hemos conversado con la fotógrafa Macarena Quesada y con la licenciada en literatura Ailín Catalán. Gracias, Maca, gracias, Ailín, por venir. Gracias a ti. Nosotros vamos despidiendo el programa cuando son las 10:52 y les deseamos que tengan un estupendo inicio de noviembre, un estupendo inicio de semana, y mañana a las 10 regresa todo el equipo, el Pancho, Manuel y Tania, ahí en sus diferentes roles para hacer el semáforo. Que estén muy bien. Chao. Chao.